Bueno, buenas tardes para todos. En primera instancia, agradecer que estén hoy de forma presencial, siendo lunes a esta hora y con esta lluvia, con este tiempo. Muchas gracias para los que están aquí. Muchas gracias para los colegas que han venido del interior por el esfuerzo de poder compartir este rato y también para todos los que se han conectado. Hoy estamos dando comienzo a una nueva actividad de la Sociedad Científica de la Sociedad Uruguaya de Mastología, como es habitual todos los meses. Y en esta oportunidad tenemos el honor de poder compartirla y poderla coorganizar con la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, lo cual esperemos que sea la primera de varias cuando tenemos objetivos de temas compartidos. Así que muchas gracias a la SOMPU por sumarse, por coorganizar esta actividad, esperando entonces poder continuar trabajando juntos. Estamos con el objetivo hoy en día de esta actividad, el tema que nos convoca son las plataformas genómicas, específicamente hoy es Oncotype, y bueno, conversar del lugar que tienen estas plataformas, el Oncotype, como decíamos específicamente, en el manejo clínico del ejercicio de la mastología en la diaria. Para ello tenemos el honor y el privilegio de contar con el doctor Aníbal Núñez del Pierro, al quien le agradecemos su presencia. El doctor es miembro honorario nacional y expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología. Es también consultante de la unidad de mastología del Hospital Fernández de Buenos Aires. Pero bueno, para nosotros es un referente de la mastología, es un experto en el área que hoy nos convoca, en las plataformas y en el Oncotype. Y sobre todo, siempre es un placer escucharlo, así que en nombre de todos le damos la bienvenida. Y sin más, la palabra, doctor. Adelante. Buenas noches, muchísimas gracias, realmente el honrado soy yo. Es decir, poder compartir una reunión con ustedes me honra y me satisface plenamente, por lo cual mi agradecimiento a las entidades organizadoras, tanto a la Sociedad Uruguaya de Mastología, como a la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, y asimismo a South Genetics, que me facilitó la posibilidad de compartir con ustedes. Como les explicó Yanilla, es decir, en realidad a lo que nos vamos a referir es un poco a cómo juega hoy esta específica plataforma genómica, la prueba de 21 genes. Cómo juega desde el punto de vista de los objetivos por los cuales se la requiere, qué pasa cuando se la aplica en la práctica clínica en nuestro medio, en Latinoamérica, y además cuál es la evidencia que la respalda. Somos un grupo reducido, lo cual tiene una enorme virtud, y les agradeceré que comentarios, preguntas, consensos, disensos, lo que se les ocurra, lo hagan en el momento que surja. No esperemos al final, donde en realidad uno en primer término ya no se acuerda lo que quería preguntar y tampoco tiene ganas si se acuerda de preguntarlo. Así que con todo gusto lo dialogamos. Y bueno, esto lo ves. Ok, este no era el título, no importa, mis disclosures. Como ustedes ven, vamos a tratar de dar cabida a 3 interrogantes. Es decir, ¿con qué finalidad, con qué objetivo uno pide una prueba genómica? ¿Para qué exactamente le está pidiendo? ¿Para qué pide un Oncotype? ¿Qué impacto tiene en la práctica clínica real? ¿Y cuál es la evidencia que más actualizada que hoy respalda a esta prueba en cada una de las situaciones clínicas? Esta diapositiva, una única diapositiva, nos permite retrotraernos a lo que fue la historia, pero en muchos casos el presente, de los criterios con que se indicaba la adyuvancia sistémica en cáncer de mama inicial. Durante muchísimos años, la indicación, la recomendación de adyuvancia sistémica estuvo condicionada por la declaración de consenso del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que se publicó en el año 2000, hace 23 años. Y si ven ustedes la conclusión, una de ellas que está ahí literalmente reproducida, dice
que porque la quimioterapia adyuvante mejora la supervivencia, debería ser recomendada a la mayoría de las pacientes con cáncer de mama, naturalmente localizado, no cáncer más avanzado, independientemente del compromiso ganglionar, del estado de los receptores o del estado menopáusico. Simplemente a todo el mundo, a todos. Ahora bien, esto que parece histórico porque tiene 23 años de publicado, sin embargo tiene todavía una gravitación muy importante. La gran mayoría de las pacientes, en particular en la subpoblación con ganglios positivos, sigue recibiendo quimioterapia adyuvante si no se media una prueba genómica, e incluso una proporción muy grande de pacientes con ganglios negativos. Ahí tienen en el gráfico que está abajo a la derecha, tienen ustedes el porcentaje de pacientes con ganglios positivos, no discriminado por edad, si son pre o posmenopáusicas, que reciben quimioterapia en Europa y los Estados Unidos, es decir, el 70%. 7 de cada 3 pacientes en esas condiciones recibe quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante, no podemos discutir, es un tratamiento valiosísimo. Es un recurso realmente de enorme valor en la oncología mamaria. Entonces, una pregunta sería, ¿cuál es el interés en identificar a pacientes que pueden evitarla? Ustedes lo saben muy bien. La primera, esto tiene dos respuestas, ¿no? Pero la primera de ellas es esta. Como ocurre con la mayoría de las acciones médicas, no deja de tener consecuencias negativas. No vamos a detenernos en lo que ustedes saben perfectamente, los efectos secundarios tanto a corto como a largo plazo que produce la quimioterapia. Pero sí podemos aprovechar esta diapositiva para una actualización de lo último publicado sobre el impacto neurocognitivo de la quimioterapia, porque esto fue presentado por el grupo de Kevin Kalinsky en el último San Antonio. No vamos a hacer un análisis detallado, pero dentro del Responder estaba preplaneado un subestudio para estudiar distintos aspectos de calidad de vida. Uno de ellos es el impacto cognitivo de los dos tratamientos del protocolo, tanto el endocrino como la quimioterapia. Y si observamos brevemente las gráficas, vemos que 568 pacientes, no señala, pero no importa, 568 pacientes fueron preseleccionadas, invitadas a participar, la mitad de las cuales había recibido quimio y la mitad había recibido hormonoterapia. Y si observan las Kaplan-Meier, las pacientes era así. Se les daba un cuestionario a responder en las condiciones basales, un cuestionario específico diseñado por psicopatología, para ver si tenía dificultades de concentración, de llevar adelante sus tareas habituales, etc. Se repetía a los 6, a los 12 y a los 36 meses, es decir, un seguimiento bastante interesante. Y lo que pueden ver, las curvas rojas punteadas, que son las que están por encima, se refieren a las pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas respectivamente, a izquierda y a derecha, que recibieron endocrinoterapia, y las curvas azules a las que recibieron quimioendocrinoterapia. Y lo que uno puede observar es que claramente la adición de la quimioterapia, porque todos recibieron endocrino, la adición de la quimioterapia aumentó significativamente el deterioro cognitivo. Todo esto no vamos a analizar esto, pero todo esto tiene P significativa. Y que además, tanto las pre como las post, ninguno recuperó las condiciones basales. Y que por lo menos a los 3 años, el deterioro seguía siendo importante, ¿no? Entre 2 y 3 veces menos respecto al basal. Bueno, una de las razones entonces por las cuales uno dice, bueno, está bien, tiene efectos secundarios, a ver cómo lo indico. Ahora devolvémelo, pues sí paso la diapositiva. Ok, sí. Espectacular. Entonces esta es la de endocrino y esta es la de quimio. Ahora, si seguimos, hay muchas pacientes, y esto lo sabemos, con cáncer de mama inicial, que no se benefician de recibir quimioterapia adyuvante. Entonces, el gran desafío, en realidad, esto ¿por qué lo sabemos? Desde los análisis del grupo de Oxford, del IBCTCG, ustedes tienen ahí las viejas curvas de acumulación de eventos para mortalidad y para recaída, que nos muestran que solo entre el 6 y el 10% de las pacientes que en su totalidad recibían quimio se beneficiaban. Entonces, es muy importante si podemos distinguir este 6 al 10% del resto que no lo necesita. Y la segunda razón que yo les decía, más allá de los efectos secundarios, por las cuales a uno le interesa esta discriminación,
es porque en cualquier caso en la medicina no tiene ningún sentido administrarle a un paciente una medicación que no le va a servir. Vamos al ejemplo por el absurdo. ¿Cuál es el peor cáncer de mama, la peor subtipo, modalidad de cáncer de mama hoy? ¿El triple negativo? ¿Es el de mayor riesgo? ¿Es el de peor pronóstico? ¿Le hacemos hormonoterapia? No le hacemos hormonoterapia. ¿Le hacemos terapia antigénero? No le hacemos terapia antigénero. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el pronóstico. Entonces, en realidad, como vamos a ver, el objetivo de las pruebas genómicas, y de Oncotype en particular, es adicionar al refinamiento pronóstico que pueden hacer respecto a los factores clínicos patológicos tradicionales, una bisagra cualitativa, que es la capacidad predictiva. ¿Podemos definir pronóstico simplemente como el riesgo? Y en este caso en particular, en la práctica clínica usamos la Oncotype para definir el riesgo de recaer a distancia. Y podríamos enumerar un número muy importante. Acá pueden agregar todos los que quieran de factores pronósticos. ¿Es pronóstico la edad? Sí. ¿Lo es el tamaño y el grado tumoral? Por supuesto que lo son. ¿Son pronósticos los receptores tumorales, los receptores hormonales? Sí, son pronósticos. ¿Lo es el que dice 67? Sí, el compromiso ganglionar. Y lo son todas las pruebas genómicas. Todas. Ahora bien, cuando uno intenta hacer un listado similar con factores predictivos, empieza a encontrarse carenciado, empieza a encontrar pobreza. ¿Son factores predictivos la expresión de los receptores hormonales? Sí, condicionan la hormonosensibilidad. ¿Son predictivos la amplificación o sobreexpresión del HER2? Sí. ¿Es predictivo Oncotype? Así lo manifiesta incluso en CCM, más allá de lo que vamos a ver. Y no sé, pero creo que en un futuro no muy distante, tal vez las mutaciones BRCA las incorporemos como factores predictivos de los inhibidores de PARP, ¿no? Pero quiere decir que es muy diferente el decir, bueno, esto me da pronóstico, a decir, esto me da la probabilidad estadística del beneficio de adicionarle quimioterapia. ¿Vale la pena o no vale la pena adicionarle quimioterapia? El segundo de nuestros interrogantes era, ¿qué impacto tiene en la práctica clínica real? Como decimos en el mundo real, como si los ensayos clínicos no fueran parte del mundo real, ¿no? Pero bueno, real life. ¿Qué impacto tiene el uso de la prueba de 21 genes en la práctica clínica real? Porque si el impacto es importante, hay que pensarlo muy bien para prescindir de ella. Si el impacto es marginal, bueno, es una relación de costos y podemos prescindir. Pero para eso, ustedes saben que esto es lo que se evalúa típicamente en los estudios de cambio de conducta. Es decir, aquellos estudios en los que se documenta lo que los profesionales a cargo iban a indicar antes de tener la prueba, teniendo pensado predecirla, y lo que indican finalmente después de tenerla. En el mundo hay docenas, pero me pareció que esa no era lo interesante para charlar entre nosotros, sino qué es lo que pasó en Latinoamérica. En Latinoamérica hay dos grandes registros que fueron publicados, dos registros, son grandes como algunos internacionales, que fueron publicados en el JCO Global Oncology en el año 2021, perdón, y resulta que uno se hizo en Brasil, uno más chico, en una institución pública con 179 pacientes, y el otro en 14 centros de 4 países latinoamericanos, de Argentina, de Perú, de México y de Colombia, ordenados por la forma en que incorporaron pacientes, el número en que incorporaron pacientes. Este registro, al que se llama genéricamente el registro latinoamericano, 647 pacientes, lo cual significa ya un número mucho más considerable. ¿Cuál fue la mecánica? La típica de estudios de decisión. Es decir, al médico le decía, a esta paciente le vas a pedir un Oncotype, ok, por favor, decime cuál es el tratamiento que tu comité de tumores establece para esta paciente cuando sale el pedido de la prueba. Y luego, por favor, documentame cuál es el tratamiento que le van a recomendar una vez conocido el resultado de la prueba. ¿Y qué pasó? Primero, ¿qué pacientes estaban incorporadas? Todo tipo de pacientes. Observen ustedes, a la izquierda está el registro de los 4 países, y este es el brasileño. Había tanto pacientes post como premenopáusicas. Miren que en el registro en el que participó Argentina, casi la mitad eran pacientes pre o perimenopáusicas. De paso, cada uno tendrá su criterio. Yo creo que la perimenopáusica es a los efectos
biooncológicos una premenopáusica, ¿no? No sé, es un poquito menopáusica. Si el ovario funciona, el ovario funciona. Nadie le daría un inhibidor de aromatasa a una perimenopáusica. En el de estudio de Brasil, probablemente producto de que era una población de hospital público, era un porcentaje mucho mayor los pacientes con ganglios positivos que en el latinoamericano. Y así, algunas diferencias que pueden condicionar también el porcentaje de cambio de conducta. Una cosa muy importante, porque esto recién lo conversábamos y surge siempre más allá de que hay infinidad de estudios. Yo recibo habitualmente un informe que trasciende si es un ductal, si es un lobulillar, si es un tubular, si tiene grado alto, si... me viene lo que nosotros en Argentina al menos llamamos el IHC4, ¿no? Que puede ser 4, puede ser 3, como les guste, pero ¿qué significa? Que viene cuantificada la expresión de receptores de estrógeno, cuantificada la de progesterona, la sobreexpresión del HER2-Neu y un Ki67. Lo del Ki67, como conversábamos con la doctora, puede ser el elemento que usen o no usen. En Estados Unidos directamente no lo usan, pero así viene. Entonces dice, bueno, pero yo tengo toda esta información. Sé el tamaño del tumor, sé la edad de la paciente, conozco todos estos factores. Yo puedo inferir con bastante precisión cuál es el resultado de la prueba de 21 genes que le pienso pedir. Si así fuere, no se la pido. Bueno, en realidad no. Acá tienen tanto en el registro latinoamericano como el brasileño, y esto es en toda la literatura, en el eje de las X tienen los resultados del recurrence score. Y en el eje de la Y tienen tamaño tumoral, tienen la edad, tienen el grado o el Ki67. ¿Y qué es lo que pueden observar? Que hay una dispersión muy amplia de los valores del recurrence score para cada uno de los subgrupos. Por ejemplo, uno dice, bueno, tumores de hasta 2 centímetros, menor o igual a 2 centímetros. Y resulta que hay de todo tipo de resultados del recurrence score. Y lo mismo ocurre con la edad y lo mismo ocurre con el Ki67. Por lo tanto, la conclusión es que los factores clínico-patológicos a mí me pueden dar el riesgo. No puedo inferir de la combinación de los factores clínico-patológicos cuál va a ser el resultado de un oncotype. Por lo tanto, no puedo adelantar cuál va a ser la predicción que me va a hacer respecto al beneficio de la quimioterapia. Y el impacto fue mucho poquito nada. Acá tienen los dos registros con los que se les pensaba, tomemos el latinoamericano que es el más grande. Este gráfico circular representa a la proporción de pacientes a las que se les pensaba indicar quimioendocrino, que son los colores más claros, naranja en este caso, y a las que se les pensaba indicar solamente endocrinoterapia, antes de recibir la prueba. Luego vino el resultado del Oncotype, y resulta que de las 647 pacientes, hubo que modificar la indicación en 240. Más de una cada 3, los mismos profesionales llegaron a la conclusión de que no era el ideal para esa paciente. Es una proporción muy grande. No es un 2%, 5%, 37%. Otra cosa interesante sobre la cual vamos a insistir es que este 37% tuvo, bueno, naturalmente, como finalidad, como resultante final, que no el 50%, sino el 70% recibió solo endocrinoterapia. Y uno a veces escucha entonces que la finalidad de un oncotype es disminuir el uso de quimioterapia, error garrafal. No es así. Es su efecto más común. Pero si observamos en detenimiento estos numeritos, estos son los componentes de este 37. Vemos que efectivamente este 37% de cambio de conducta, en el 28 es evitar la quimioterapia, pero hubo un 9% a las cuales no se les pensaba hacer quimioterapia y se llegó a la conclusión que sí había que hacerlo. Por lo tanto, el objetivo de la prueba de 21 genes es optimizar la indicación de adyuvancia sistémica conforme a los conocimientos actuales. No hacer más o menos quimioterapia. Eso será aleatorio para cada caso. Más aún, si vamos a la subpoblación con ganglios negativos,
observen que prácticamente no cambia. Hubo que cambiar de las 516 pacientes del registro latinoamericano que eran axila negativa, hubo que cambiar la indicación en 175, otra vez, una cada 3 pacientes, 34%. Y otra vez, resulta que la mayor parte evitó la quimio, pero un 9%, el 9% es un número mágico, que está en todos los trabajos. A un 9%, eso significa una cada 11. A lo mejor salvaron la vida con una cosa así. Puede que sí, puede que no. Pero no era esas pacientes pueden haber quedado subtratadas. ¿Ok? Y lo podemos ver todavía de manera más intensiva. Pero antes, eso no es ni registro latinoamericano ni registro brasileño. Eso es TaylorX. 10.273 pacientes. Todas con ganglio negativo. Estamos hablando de ganglios negativos, ¿no? Sí, claro. La gran mayoría evitó la quimioterapia. El 73% evitó la quimioterapia. Porque eran de riesgo clínico alto, se les hubiera indicado quimio por el riesgo clínico y la prueba dijo que no. Pero otra vez aparece el 9, por eso digo un número mágico. Todo bien, todo estaba bárbaro. El riesgo clínico era bajo, la paciente va a andar bien, le damos hormona sola, una cada 11 necesitaba quimio. Y lo podemos graficar de esta manera todavía más contundente. 516 pacientes con ganglios negativos. El sector azul representa el 53% a la que se le pensaba indicar endocrinoterapia sola y el 47% a la que se le pensaba indicar quimioendocrino. Muy bien. Cuando vino el test de esta subpoblación, el 53% pudo evitar la quimio. ¿Queda claro? Porque el cambio de números ahora son porcentajes de subpoblaciones. Esto eran 243 pacientes, 128, que es el 53%, evitó la quimioterapia. Moraleja, de haber carecido del estudio genómico, este porcentaje hubiera resultado sobretratado. Y en la otra punta, resulta que de estas 273 pacientes a las que se las consideraba candidatas solamente para endocrinoterapia, la prueba dijo que a 47, 17%, eso es una cada 6, había que indicarle quimioterapia. Este era el porcentaje de pacientes real que hubiera quedado subtratado. Porque nos reunimos, discutimos y dijimos a esta señora endocrino sola. Vino Oncotype, 28, 32, lo que les guste. Dice, hay que hacerle quimio. Y sí, hay que hacerle quimio. Muy bien. Vamos a la tercera instancia. Muy bien, está bien. La prueba, me dicen que puede hacer esto. ¿Cuál es la evidencia que la respalda? Porque hay una cuestión que es muy importante. Yo no sé si acá es un problema o no, pero en el mercado argentino hay 4 pruebas genómicas. Si la única que no está es el BCI, el Breast Cancer Index, porque no se comercializa, busca un nicho distinto, ¿no? Pero las otras 4 están. Ustedes creo que tienen 3, ¿no? Bueno, tienen PAN50 todavía. Ok. Entonces, el asunto es este. Lo primero, porque hay muchos estudios que así lo afirman, el resultado de las pruebas genómicas no son consistentes, si las pruebas genómicas no son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Un solo ejemplo. Hay un estudio del Reino Unido, seguramente lo conocen, que se llama Optima Preliminar, ahora va a salir el Optima, en el que a 302 pacientes le estudiaron sus tacos tumorales con Oncotype, con MammaPrint y con PAN50. Sí, bueno, más o menos debe ser lo mismo. Nada que ver. La concordancia es aproximadamente cara o seca. Lo cual, el tema de las evidencias se hace muy importante, porque yo tengo que decidir a mi criterio, tu criterio, cuál es la evidencia que más me convence. Y yo, esta para mí es la prueba que yo quiero. Y esta es la prueba que quiero para mi paciente, no cualquier prueba. Si yo pido esta prueba, yo quiero esta prueba. ¿Ok? Y vamos a ver entonces cuáles son las evidencias, ya que entramos en terreno que todos ustedes manejan muy bien. La prueba Oncotype, a diferencia de prácticamente todas las demás, ustedes saben que desde su validación inicial hasta sus estudios de convalidación más actuales, separó, por un lado, a pacientes con ganglios negativos y por otro, pacientes con ganglios positivos.
Es decir, TAILORx, que es lo primero que vamos a ver, se ocupó de pacientes con ganglios negativos, REXPONDER de pacientes con hasta 3 ganglios positivos, mientras que, por ejemplo, MINDACT estudió ganglios positivos y negativos todos juntos. O la validación de EndoPredict también, o las de PAN50. Ahora PAN50 creo que va a desarrollar un estudio prospectivo diferente. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes con ganglios negativos? Esto tiene una historia que arranca en el 2015, sigue en el 2018 y termina en el 2019 por 2. Naturalmente no nos vamos a referir a toda esta historia, sino a lo que nos vamos a focalizar es cuáles fueron los resultados con 12 años de mediana de seguimiento presentados por el doctor Sparano, que saben que es el líder del grupo de TAILORx, en el último San Antonio. Esto es la última evidencia que tenemos. Simplemente como recordatorio, TAILORx, 10.273 pacientes, es el estudio más grande que se ha hecho en cáncer de mama. No. Recuerdan que en su diseño tenía 3 ramas básicas. Una rama de pacientes que el recurrence score había venido entre 0 y 10, y a esas pacientes se las había asignado a endocrinoterapia. En la otra punta, 1.389 pacientes a las cuales el resultado del recurrence score le vino de más de 25, de 26 a 100, y esas pacientes fueron asignadas a quimioendocrinoterapia. Y en el centro había 6.711 pacientes, para tener un término de magnitud. MINDACT incorporó por todo contexto 6.693 pacientes. O sea, es tan grande como todo MINDACT. 6.711 pacientes con recurrence score entre 11 y 25 que fueron aleatorizadas uno a uno a recibir endocrinoterapia sola o quimioendocrinoterapia. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cuáles fueron los resultados actualizados ahora 12 años? En primer lugar, se puede afirmar que la prueba resultó pronóstica para todos los indicadores estadísticos. Observen ustedes, aquí está, tomemos los que están en rojo, porque en la práctica clínica ustedes saben que la FDA hace varios años que obliga a todos los protocolos a que el endpoint primario sea Invasive Disease Free Survival. Ok, porque es un indicador de seguridad, pero realmente muy poco útil en la práctica clínica. Acá muchos de ustedes son oncólogos y honestamente, si la paciente recibió o no recibió quimioterapia y 5 o 10 años después hizo un cáncer de riñón, no sé si está muy vinculado. Así que lo que nos interesan son los indicadores de recaída a distancia que transforma a la paciente en incurable. Y aquí lo que tenemos es el intervalo horrible de recaída a distancia, que como veremos en Responder es el más específico de ellos. Y decimos que fue pronóstico porque observen que las pacientes que fueron tratadas con endocrinoterapia sola y tenían recarga con el 0 a 10, un excelente resultado. 93% de supervivencia de intervalo libre de recaída a distancia. Que era muy similar, pero no obstante, discretamente inferior, en el global de las pacientes que tenían recarga con entre 11 y 25. Y que además tenía una brusca caída, desgraciadamente sin oferta terapéutica adecuada hoy, en las pacientes que tenían recurrence score de más de 25. Ahí resulta que el intervalo libre de recaída a distancia es del 85%, perdió 8 puntos. A pesar de que todas estas pacientes recibieron quimio y endocrino. Hoy no tenemos ofertas para esa paciente. Veremos si podemos hacer algo con la endocrinoterapia, si son jóvenes con la supresión de función ovárica, y si no, en aquellos medios en que está autorizado, me decían que no aquí, sí en Argentina, con la incorporación de algunos inhibidores de quinasa ciclina dependiente, pero esto es así. Entonces fue pronóstico. En la medida que aumentó el recurrence score, mayor era la probabilidad de que la paciente tuviera una recaída a distancia. Y lo otro importante era si había sido predictivo, lo más importante. Para saber si había sido predictivo, no podemos referirnos a la rama de 0 a 10 porque ahí no hubo aleatorización. Tampoco a la de 26 a 100 por razones éticas, ¿no? Pero sí tenemos las 6.711 que estaban en el medio. Y acá tienen para todos los indicadores
la diferencia o beneficio que proporcionó la quimioterapia. En un caso llega al 1%. Para intervalo libre 0,2, para supervivencia libre en invasora 0,6, para cualquier tipo de recaída 0,8 y para supervivencia 0, 0.0, 0. Listo. Por lo tanto, sí, efectivamente resultó predictivo en ganglios negativos. Incluso, observen ustedes que esto no es una coyuntura temporal. En esta tabla tienen todos los indicadores estadísticos con los resultados que ya se habían publicado a 5 años, siempre de la población aleatorizada, ¿no? Versus los de 12 años. Por supuesto que los indicadores van cambiando. Las pacientes van recayendo, esto no es mágico, no es una vacuna. Además, hay un sinnúmero de circunstancias que pueden influir. Pero observen la correlación. Tomemos intervalo libre con endocrinoterapia a los 5 años 98. Diferencia 0,2 con quimio. A los 12 años 92,6. Diferencia 0,2 con quimio. ¿Okay? Y una cosa muy interesante son algunos resultados complementarios que presentó Sparano en San Antonio. Entre ellos, el riesgo de recurrencia a distancia, ustedes lo saben bien, el IBCTCG acaba de publicar análisis a 32 años. En este tipo de tumores, el riesgo de recaída a distancia es infinito. Puede recaer la paciente décadas después de haber sido tratada. De hecho, en este estudio fue 0,5% por año que acumulado significa alrededor de un 7% en los 2 años de seguimiento. Otra cosa muy importante, las recurrencias tardías fueron numéricamente más que las tempranas. Lo podemos ver después en Responder, pero recuerden una cosa. La quimioterapia, si es útil, es probable que sea útil dentro de los primeros años, por su mecanismo de acción, ¿no? Los efectos carryover son muy diferentes entre quimio y endocrinoterapia. Y resulta que estas pacientes siguen recayendo. Esto vuelve al tema de si IDFS o cualquiera de los indicadores de recaída de distancia. En realidad, IDFS, como dijimos, se afecta por un montón de, no solamente por lo que es la distancia, sino por muerte, por cáncer de mama o por cualquier otra causa, o por cualquier primario invasor, sea de mama o de cualquier otra. Miren la diferencia. Uno de cada 7 eventos que afectó Invasive Disease-Free Survival no tenía nada que ver con el cáncer de mama. Por eso es un buen indicador de seguridad, la FDA lo exige, por lo tanto no hay vuelta, pero en la práctica clínica muy útil no es. Y los índices de supervivencia fueron similares y la mayoría de las muertes se produjeron después del 5º año. Esto también es lógico porque las pacientes van cumpliendo años, además de todo, ¿no? Ya en el año 2018, Sparano había hecho este análisis de covariables. Ustedes recuerdan este forest plot en el que dice, bueno, los resultados globales de Taylor son estos, pero vamos a ver si el estado de algunas covariables, por ejemplo, tamaño tumoral, más de 2 o menos de 2, es decir, el grado tumoral, 1, 2 o 3, riesgo clínico, más alto o más bajo, afectaba la interpretación global de los resultados. Y la realidad es que el análisis estadístico, el forest plot es muy categórico, están todos sobre la línea de equivalencia, ¿no? Quiere decir que la paciente fuera de alto riesgo clínico, de bajo riesgo clínico, no modificaba el resultado, lo que nos estaba diciendo el resultado de Taylor. Pero en cambio sí lo modificaba la edad, si quieren como subrogante del estado menopáusico, pero en Taylor se usó edad. Hasta 50 años en una cosa, mayor de 50 años es otra. Tanto es así que claramente en el forest plot las pacientes más jóvenes se encuentran desplazadas de la línea equivalente con su línea equivalencia, con sus intervalos de confianza totalmente libres de contacto con ella, en el sector en que la adición de quimioterapia era mejor. Y ustedes también recuerdan estos gráficos que fueron los análisis exploratorios que se publicaron ya en el año 2018. ¿Qué pasaba con las pacientes de más de 50 años? Bueno, resulta que en el rango de 11 a 25 la adición de quimioterapia era irrelevante. La curva gris, que representa a las pacientes que recibieron quimioterapia, está superpuesta a la curva naranja, que son las que no recibieron. O sea, la quimioterapia, muy lindo, pero no sirvió para nada.
diferente a lo que ocurrió en las pacientes de hasta 50 años. Porque cuando el recurrent score estaba entre 0 y 15, tampoco la diferencia era clínicamente importante. Pero de ahí en más, en la medida en que aumentaba el resultado del recurrent score, cada vez iban abriendo más los beneficios que aportaba la quimioterapia. Y así, inicialmente se dijo que las pacientes con un recurrent score entre 16 y 20 tenían un beneficio promedio de la adición de quimioterapia del 1.6%. Y que las pacientes con un recurrent score entre 21 y 25 tenían un beneficio promedio del 6,5%. 1,6 les puede parecer mucho, poquito, criterio. 6,5 seguro es mucho, ¿no? Ahora, a esto el propio Sparano le dio otra vuelta de tuerca en el año 2019 en ASCO. Estábamos de acuerdo en que el riesgo clínico era un factor pronóstico, pero no era un factor predictivo, ¿no? Riesgo clínico alto o bajo, esto es un simple recorte del forest plot anterior. Riesgo clínico alto, riesgo clínico bajo, están sobre la línea de equivalencia y no me indica si la quimioterapia la va a ayudar o no la va a ayudar. Pero, cuando a las pacientes de esos subgrupos, recurrent score entre 16 y 20 y 21 y 25, se las estratificó por el riesgo clínico, que en ese momento estaba condicionado por lo que todos usábamos, que era la versión 8 de Adjuvant Online, que era el tamaño y el grado tumoral, ¿no? Cuando se las estratificó, se vio que la situación era diferente. Con recurrent score de 16 a 20 dijimos que el beneficio promedio era 1,6%. Sí, pero no. 886 pacientes tuvieron ese resultado de recurrent score. En aquellas que tenían un riesgo clínico bajo, que eran 3 de cada 4, ¿sí? El beneficio no fue ni 1,6, ni 1, ni nada. Fue negativo. La quimio, no quiere decir que la quimio lo hizo mal, le habrá hecho mal por otras cosas, pero no, el beneficio fue 0, nada. En cambio, en las pacientes que con el mismo resultado, rango de resultado de recurrent score, tenían un riesgo clínico alto, el beneficio fue 3.1%. Podemos discutir hasta la eternidad si 3.1 justifica o no justifica quimioterapia, pero es un beneficio con una P significativa. ¿Okay? ¿Y qué pasó en las casi 500 pacientes con recurrent score entre 21 y 25? No pasó nada. Porque resulta que fueran de riesgo clínico bajo, riesgo clínico alto, en cualquier caso los beneficios de la adición de quimio son clínicamente muy importantes. 6% para las que estaban en la mejor condición y 12% para las que estaban en el mayor riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son los números que manejan hoy la práctica clínica. Y esta tabla sintetiza todo. No sé si por ahí la tienen puesta, la hemos hecho infinitas veces. Estamos hablando de pacientes con ganglios negativos. Resulta que cuando la paciente tiene más de 50 años, si quieren es posmenopáusica, ¿no? De 0 a 25 no hay ningún beneficio de la adición de quimioterapia. Si la paciente es más joven, tiene hasta 50 años, de 0 a 15 tampoco. Si es de riesgo clínico bajo y tiene 16 a 20 tampoco. Y luego los guarismos que hemos ido viendo de beneficio. Y por supuesto, todas las pacientes con recurrent score de más de 25 tienen un beneficio importantísimo de la adición de quimioterapia. Otra vez, moraleja, para el mundo real. Estas cifras nos dicen que entre el 80 y el 85% de las posmenopáusicas con ganglios negativos, la quimioterapia no les sirve para nada. ¿Por qué el 80-85%? Porque es la proporción de pacientes que tienen recurrent score entre 0 y 25. Recuerden que en el mundo hay 1.200.000 pacientes estudiados con Oncotype, ¿no? Mientras que en las pacientes de menos de 50 años, o hasta 50 años, 2/3 de ellas no se benefician de la quimio. Producto de un 41% que tienen recurrent score entre 0 y 15 y un 23% adicional que tienen recurrent score de 16 a 20 y son de bajo riesgo clínico. Es una proporción enorme de UGT. Responder, pacientes con ganglios positivos. Acá los últimos resultados son del año 2021. Y me parece que van a quedar así durante un tiempo. Una observación. El doctor Pelinsky tiene sus cosas. Presentó sus primeros resultados en el año 2020. Publicó sus resultados el 1 de diciembre del 2021. Y él mismo
el 8 de diciembre, una semana después, en San Antonio los cambió, pero los actualizó. Lo cual, ojo, lo que está publicado en el New England Journal of Medicine es viejo. Ustedes recuerdan el diseño del responder, eran todas pacientes con ganglios positivos, todas. Eran todas pacientes, por supuesto, con tumores luminales, HER2 negativo. Ninguna podía tener más de 3 ganglios positivos. Y no se incluyeron, por razones éticas obvias, no se incluyeron pacientes con recurrent score de más de 25. Es una diferencia con TAYLORx. Era lógico, porque si TAYLORx había dado eso, era para juicio, ¿no? Incluir pacientes de más riesgo. Todas las demás, 5.000 pacientes, se aleatorizaron a endocrinoterapia o quimioendocrinoterapia. Y había 3 criterios de estratificación importantes. El más importante de ellos, las pacientes se estratificaron vista la experiencia de TAYLORx y de MINDACT. MINDACT también tuvo que diferenciarla. Yo recuerdo una conferencia en San Antonio 2019 de Laura Fantevir, Chairman de MINDACT, de MammaPrint, que su conferencia es, ¿importa la edad? Todos pensábamos que iba a decir que no. No, sí. Y de hecho, quienes conocen MINDACT saben que hay una diferencia categórica entre pacientes pre- y posmenopáusicos mayores de 50. Entonces, ese criterio de estratificación muy importante. Una diferencia con Taylor. No se usa la edad como subrogante en responder. Se establecieron los criterios para decir esta señora es menopáusica, esta señora es premenopáusica. En la mayoría de los trials se usa la edad, porque es muy difícil saber si una mujer está menopáusica. A diferencia de Uruguay, en Argentina, nosotros vicios tenemos de todo, ¿no? La mayoría de los mastólogos venimos de la ginecología. Yo entre ellos, más del 80% de los mastólogos venimos de la ginecología. Les puedo asegurar que es dificilísimo saber efectivamente si una mujer está menopáusica o no menopáusica en cortos periodos de tiempo. Y había otro criterio de estratificación, también importante, era si los resultados eran tanto válidos para las pacientes que solamente habían recibido el gold estándar de la cirugía axilar, es decir, la biopsia del ganglio centinela, a diferencia de las que habían sido linfadenectomizadas. Esto era importantísimo. Además, se había dicotomizado el rango de 0 a 25 en 0 a 13 y 14 a 25. Los objetivos son los mismos, pero nos vamos a concentrar en DRFS y DRFI. Suenan muy similares, matemáticamente son distintos. La diferencia estriba en esto, y por eso nos aplicamos en general al intervalo libre de recaída a distancia. Porque este indicador se censura, se interrumpe, como quieran, solamente por 2 cosas. Porque recayó a distancia, ¿verdad? Es tautológico, si cayó a distancia se interrumpe, o si se murió por cáncer de mama. Mientras que la supervivencia libre de enfermedad a distancia se interrumpe también por causa distinta, causa de muerte distinta al cáncer de mama. Es menos específico. Como fuere, aquí están los resultados con 6.1 años como mediana de seguimiento. Ustedes van a ver siempre a la izquierda los gráficos referidos a la subpoblación de posmenopáusicas y a la derecha la de premenopáusicas. Los de la izquierda lo pueden mirar acá y después dejar de mirarlos porque en todos los casos es lo mismo. En este caso estamos hablando del indicador primario que era supervivencia libre de enfermedad invasora. La adición de quimioterapia, beneficio 0. 0. ¿Sí? 0,55. En las pacientes premenopáusicas, en cambio, apareció un beneficio clínicamente importante, casi el 5% con una P significativa. Vamos a los indicadores que usamos en la práctica clínica. Supervivencia libre de recaída a distancia. ¿Sí? Ya dije que acá ni miramos más. Y en las premenopáusicas persiste un beneficio que es la mitad del anterior, pero que tiene una P significativa. Es decir, las pacientes premenopáusicas, a efectos de supervivencia libre de recaída a distancia, la adición de quimio les proporciona un beneficio del 2.5%. Mucho, poco, algo, es significativo. Y en el intervalo libre de recaída a distancia, acá las curvas cambian. Ustedes vieron que para no usar las Kaplan-Meier estándar que van bajando, cuando los números son muy chiquitos es preferible usar la de acumulación de eventos, ¿no? Porque si no, lo único que se ve es que una curva está encima de otra. Pero es lo mismo. Posmenopáusicas nada, y en premenopáusicas el promedio de beneficio fue del 2.4% a efectos de este indicador,
que fue ligeramente inferior, 2.3, si tenían un recargo con entre 0 y 13, y un poco mayor si tenían un recargo con entre 14 y 25, 2.8. Pero, en cualquier caso, otra vez con P significativa. Esta tabla sintetiza todo lo que dijimos. No piensen, podría haber empezado por ahí y nos ahorramos todo lo anterior. Okay. Es así. El show es así. Es decir, ustedes ven que las posmenopáusicas, las P son todas no significativas. Está comparando quimioendocrino versus endocrino. Y en las premenopáusicas las P son todas significativas, con diferentes magnitudes de beneficio, desde 5 a 2,3 en la parte más baja. Y había quedado un criterio de estratificación que podría haber revolucionado la mastología. Y era saber si las pacientes que solo habían recibido biopsia del ganglio centinela, los resultados les eran igualmente aplicables que aquellas que habían sido linfadenectomizadas. Acá hay muchos cirujanos. Ustedes saben que en el Z11, el 26% de las pacientes que tenían ganglios centinelas negativos tenían más ganglios positivos comparado con la norma linfadenectomizada, ¿no? Bueno, afortunadamente no. No. Categóricamente. Y no eran pocas pacientes, eran casi 2.000, porque el 37.4, van a encontrar 4 o 5, de las pacientes solamente fue investigada con ganglio centinela. Y resulta que los coeficientes matemáticos de interacción de quimioterapia de uno u otro procedimiento quirúrgico, el hazard ratio 0,82 y la P no significativa. Quiere decir que el ganglio centinela sigue siendo el gold estándar. Esto también se analizó cuando apareció el Monarchie, para ver si, vista la forma de los condicionantes que la FDA fijó para la indicación de abemaciclib, se podía seguir usando los ganglios de centinela. La respuesta fue igual. Y acá una tabla equivalente a la anterior de qué pasa con los resultados de rectangle score, pero en la población con ganglios positivos, siempre de 1 a 3. En las posmenopáusicas ningún beneficio, tengan 0 o tengan 25. En las premenopáusicas, un beneficio que en ningún caso alcanza el 3%, pero que tiene los guarismos que hemos descrito. 2.4 promedio, 2.3 a 2.8. Recuerden que no se incorporaron pacientes con recarga con más de 25, todas ellas se les recomendó quimioendocrinoterapia, quedaron off trial. Y si hacemos las mismas cuentitas que hicimos antes, otra vez, el 80 al 85% de las pacientes posmenopáusicas con ganglios positivos a la quimioterapia no les mueve la aguja. Dice, ¿otra vez 185%? Sí, señor. Hay un estudio de la doctora Velo, con 630.000 oncotypes estudiados, que mostró que la positividad o negatividad de los ganglios no mueve el porcentaje de recurrence por encima de 25. Está entre 15 y 17, fuera y cual fuera el estado ganglionar. Entonces, era lógico que se repitiera esto. Y en las pacientes premenopáusicas, entonces, hay que seleccionar muy bien los casos. ¿Sí? Y finalmente, esto que es para ustedes lo cotidiano, bueno, esto es lo que pensamos. ¿Qué dicen las grandes guías internacionales? No sé si aquí la más utilizada es en NCCN. NCCN es muy categórica con el tema de oncotype, o ASCO, pero bueno, son las dos grandes. ¿Qué dice NCCN? Esta es la última versión. Este año, por suerte, se les agotó la manía, porque el año pasado publicaron 8 variantes. Este año en abril ya llevaban 4, pero se cansaron, hasta ahí llegaron. Y esto es igual desde el año 2020, ¿no? Así que no cambia mucho. Pacientes posmenopáusicas con ganglios negativos o positivos, cualquier condición, esto es, no vamos a analizar las consecuencias, esta es la recomendación de la prueba de 21 genes. Ahí dice strongly consider, ¿sí? Yo no sé cómo es en Uruguay, cuando uno dice recomendado fuertemente. En Argentina ustedes saben que es, bueno, más o menos. Esto, strongly consider en Estados Unidos significa, si no lo pediste y hay problemas, busca abogado. Fácil. Y lo mismo dice para las pacientes premenopáusicas con ganglios negativos. Esta nota de pie de página que dice, otras pruebas de expresión génica pueden ser consideradas para establecer el riesgo, el pronóstico, pero no han determinado su valor predictivo. Incluso hay una tabla
en NCCN, que lo hace muy claramente. Todas tienen valor pronóstico, a solamente Oncotype le reconoce valor predictivo. ¿Y qué dice para las premenopáusicas con ganglios positivos? Ahí la consideración tiene una fuerza totalmente distinta. Dice, considere la prueba de 21 genes para establecer el pronóstico. Y nos deja la duda, en lugar de soluciones, lo único que hace es seguir con la duda. En estas mujeres jóvenes, ¿la quimioterapia actúa como citocida o como factor endocrino por la supresión de la función ovárica? Bueno, primero esperamos a ver qué da el ADAPT, el trial del WSG, del grupo alemán, y después el trial OFFSET, que compara con Oncotype, compara pacientes con supresión de función ovárica y sin supresión de función ovárica. Y la pregunta puede ser, dígame, ¿y eso no lo podía haber hecho el amigo Calinti? Sí, lo hizo, pero resulta que con supresión de función ovárica hubo solamente 126 pacientes. ¿Y por qué tan poquitas? Porque el reclutamiento de Responder comienza en el 2011 y la primera presentación del Sofiel Text fue en el 2014. Son muy poquitas. Así que no puedo sacar conclusión. ¿Y qué dice ASCO? ASCO, en la actualización que hizo Fabrice André en abril del 2022, en JCO, dice, Oncotype DX es la única prueba genómica recomendada en pacientes premenopáusicas y lo limita con axila negativa. Si ustedes analizaron el MINDAC hundió la posibilidad de pedir mamaprint en pacientes premenopáusicos. Me dicen, no, pero a mí me gusta Endopredict. Ok, cada uno tiene su gusto. Pero recuerden que la validación de Endopredict se hizo en el Transatac, el ABCSG6 y el ABCS8. No había una sola paciente premenopáusica. De hecho, todas eran comparaciones de tamoxifen versus inhibidores de aromatasa. Y después dice que es la única prueba, es cierto, calificada con nivel de evidencia alto y fuerza de recomendación fuerte, para cualquier caso de posmenopáusicas y para las premenopáusicas con ganglios negativos. Y este gráfico, la verdad, es muy ilustrativo, ¿no? Porque da no solamente idea de lo que acabamos de decir, sino de la proporción de mujeres involucradas. El 70% de las mujeres con cáncer de mama son posmenopáusicas. Por eso, este lado, estos cuadrados son tanto más grandes que estos. Y resulta que ahí, con ganglios positivos o negativos, la prueba puede determinar quién se beneficia y quién no de quimioterapia. En el caso de las premenopáusicas, esto es cierto cuando son ganglios negativos y tiene esta declaración restrictiva o calificativa, como quieren, en realidad restrictiva es la mejor traducción de qualifying, que dice, en premenopáusica con ganglios positivos, la prueba Oncotype es pronóstica y puede ser usada en la toma de decisiones terapéuticas compartidas como paciente y médico. Es decir, caso seleccionado, la uso en estas condiciones. ¿Sí? Y esta no podía faltar, porque ¿cuál es la gran barrera en nuestro subcontinente? El escollo son los costos, ¿sí? Y sería totalmente inútil que mostrara estudios de costo-efectividad hechos en Alemania, en Estados Unidos, en Francia. Entonces, lo que traigo es uno que hizo el doctor Enrique Vargallo en México, en el Instituto Nacional del Cáncer de México, que está publicado. No vamos a hacer el análisis, pero 2/3 de las pacientes evitaron la quimioterapia. Un 10% de las pacientes, 9, 10, 9, hubo que agregarle la quimioterapia. ¿Sí? Bueno, en esas condiciones, el estudio estuvo dentro de los márgenes de costo-efectividad preplaneados. Una observación. Una cosa es costo-efectividad, otra cosa es impacto presupuestario. Los verdaderos estudios, lo que le interesa a la gente, son los de costo-efectividad, que incluyen no solo si la droga es más cara o más barata, si al médico le pago más, le pago menos, si el hospital de día es más caro o más barato, sino el lucro cesante, los periodos de licencia, la pérdida de trabajo. Eso es costo-efectividad. Lo otro es impacto presupuestario. Es decir, yo pago esto, a mí me interesa si esto es más caro o más barato. Señores, una enorme paciencia, pero muchísimas gracias. Pero espero que todas las preguntas que se guardaron las hagan ahora. No sé. Gracias.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su espléndida exposición. Tenemos varios participantes también de forma a distancia, así que reiteramos que pueden enviar las preguntas por el chat, que tenemos aquí dos integrantes de la directiva haciendo justamente el relevo de las mismas. Yo voy a utilizar 1 o 2 minutos para mostrarles en qué estamos con Oncotype en Uruguay, y esto no es un análisis personal, ni mucho menos, es simplemente algunos datos que tomamos como para poder conocer. Con toda esta información que nos estábamos dando, que mucha de ella sin duda la conocemos y desde hace años, y que también tantas veces ponemos de frente nuestra barrera económica para poder solicitarlo. Pero bueno, un poco las recomendaciones tan explícitamente relatadas nos ponen un poco en alerta justamente en nuestra práctica clínica, qué es lo que tenemos para optar y cómo podemos ofrecerles el mejor beneficio al momento de seleccionar un tratamiento adyuvante. Y bueno, esto es algo que nos preocupa de manera importante desde hace muchísimo tiempo, por lo cual, bueno, fue la selección de este tema para poder analizarlo entre todos, y creo que, bueno, más o en menos sabemos en la situación en la que estamos, y será el punto de partida para ponernos a trabajar, a ver de qué forma podemos lograr alcanzar, tener en la solicitud de nuestra práctica clínica una prueba de este tipo. Gracias. En nuestro país, por suerte, también tenemos un estudio publicado donde se evalúa el impacto del Oncotype en una población uruguaya. Tenemos dos colegas, el profesor Gabriel Krieger y la doctora María Clara Rodríguez, que han publicado este análisis de 60 pacientes en el año 2020, que creo que sin duda es muy importante tenerlo como referencia, y bueno, de alguna manera nos ayuda para poder tener nuestros datos de forma personal y poder compararlos también con los datos latinoamericanos, digo, con respecto a los datos en Uruguay. En este estudio lo que se hizo fue muy similar, o sea, fue un estudio de cambios de recomendaciones. Como les decía, el N fue 61 pacientes. Dentro de los datos más relevantes es que se hacían justamente la indicación previa al Oncotype de estas pacientes y luego del Oncotype. Dentro de las mismas, 21 pacientes, que correspondían al 34%, se recomendó previamente realizar el estudio hormonoterapia sola, y en un 66% se recomendó la hormonoterapia más la quimioterapia. Luego del estudio, un 75% de las pacientes, o sea 46, pasan a recomendar hormonoterapia sola, y 15 pacientes, un 25%, se recomienda la quimioterapia más la hormonoterapia. Estos son datos muy escuetos, pero bueno, el trabajo por supuesto está disponible, pero no quería dejar, al contrario, sino sobresaltar que estos datos son nacionales y que tienen una concordancia con los datos reportados en la literatura a nivel latinoamericano, que concuerdan también con los internacionales. Esto simplemente, y les pido, esto es un análisis muy escueto y casero, de poder imaginar qué cantidad de pacientes de nuestro país necesitarían esta prueba como para que nosotros podamos definir con certeza cuál es el mejor tratamiento para poder ofrecerles. Estos son datos que se sacan de estudios reportados con cifras nuestras. Recordar a todos, y que es de orgullo también de todos nosotros, que nuestro registro de cáncer tiene un registro de excelente calidad, de una calidad A, por lo cual contamos con las cifras de incidencia anuales, que son exactamente unos 2005 nuevos casos por año. Con respecto a esto, los subtipos tumorales, el triple negativo, en 2 o 3 trabajos reportados, un 15 a un 20%, el subgrupo ER2, un 10 a un 15%, lo que más o menos concluye que un 30% de estas pacientes van a estar dentro de esos subgrupos, y nos quedaría un 70% dentro del subgrupo de las luminales. De ellas, un porcentaje que reporta un 5 o un 10%, concordante con los datos internacionales, son estadio 4, por lo cual también están excluidas de ellas.
y tenemos el dato también de que en cuanto al tamaño, T1, T2 corresponden a un 90% y que de las pacientes luminales casi más de un 60% a nivel nacional son pacientes que tienen ganglios negativos y un 7% recién son pacientes que tienen un N3, o sea que en realidad la gran mayoría estaría dentro de este subgrupo. Bueno, como les decía, muy en grandes rasgos, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que hay unas 800 pacientes por año candidatas a poder hacer usufructo de este tipo de pruebas o de plataformas. Los siguientes datos son simplemente descriptivos que nos han otorgado el laboratorio, a quien les agradecemos para poder compartir. Y estos son los datos que tenemos de las pruebas realizadas en Uruguay entre febrero del 2008 y septiembre del 2023. Fíjense que son 15 años de la prueba en nuestro país. Y tenemos 742 pruebas realizadas. O sea que en 15 años, más o menos, hemos solicitado lo que podríamos solicitar año a año. Y bueno, todos tenemos la misma sensación de que, bueno, de que uno de los grandes factores es la accesibilidad, pero quizás podríamos pensar por qué podemos obtener de repente el acceso a terapias de alto costo y no de repente a una prueba de este tipo que quizás nos esté, como en la gran mayoría de las veces, se demostró disminuyendo la indicación de terapias más complejas. Aquí, como ven, hay un sector de los datos en los cuales son previos al estudio Taylorex y otros posteriores. Lo que vemos es que 272 pacientes de las realizadas fueron pacientes menores de 50 años, y esto va de la mano mucho con la epidemiología de nuestro país. Y una gran mayoría, 470 pacientes, fueron mayores de 50 años, y los datos y los porcentajes que los podemos tener, pero que en realidad reflejan lo que demuestran la gran mayoría de los resultados, casi el 80% de las pacientes posmenopáusicas caen dentro de los grupos de bajo riesgo, con lo cual estaríamos indicando muy probablemente en muchos de esos casos un tratamiento que no es el que se van a beneficiar. Con respecto al estatus de los ganglios, solamente como para que tengamos en cuenta, y bueno, y que no nos hemos quedado atrás, que en realidad estamos sin duda al tanto de lo que son los resultados de los estudios, que desde que se demuestra la utilidad por medio de la publicación y las presentaciones del responder, el grupo de pacientes que tienen ganglios positivos ha ido en aumento en los últimos años. Pero bueno, esto es una reflexión únicamente de los datos en crudo que tenemos, como para poder sí pensar entre todos de qué forma podemos acceder a este tipo de estudios. Y en los siguientes minutos muy cortos vamos a compartir algunos casos clínicos que se han solicitado en nuestro medio, como para poder demostrar qué fue lo que se solicitó, por qué y qué fue lo que nos llevó, o quizás en ese momento de haber sido que la paciente podía costearlo, y en ese caso poder a nosotros sentirnos con la tranquilidad de poder elegir un tratamiento mucho más adecuado. Quizás, no sé si la doctora Adriana de Cola va a presentar uno de los casos clínicos, que es un caso del interior. A ver, Adri, si podés. Sí, estoy acá, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Adriana. Vamos a compartir nosotros, si te parece bien, Dale. las diapositivas. Esta Comero. es una paciente que vimos en Comero Rocha. Mientras tanto, vamos a pedirle a los colegas de la mesa si quieren acercarse o si se sienten más cómodos en el auditorio, igual está bien. La idea es, bueno, poder realizar preguntas o comentarios con respecto a las historias presentadas. Bueno, es una paciente de 53 años, perimenopáusica, a la cual se le realizó una cirugía conservadora más biopsia del ganglio centinela, una de la mama izquierda, y la anatomía informa un tumor de 11 milímetros, era un carcinoma ducto lobulillar infiltrante.
receptores de estrógeno positivo moderado, progesterona positivo moderado, HER2 negativo, un grado histológico 2. De los ganglios centinela, no, ninguno de los dos ganglios centinela tenía compromiso, no tenía embolias vasculolinfáticas ni invasión perineural, un KI67 del 15%. Una paciente de 53 años con un excelente estado general y sin comorbilidades. Y bueno, se planteó la discusión de la adyuvancia, si hacíamos hormonoterapia exclusiva o si la quimioterapia podría tener algún beneficio, alguna indicación en este caso. Se planteó, en caso de no poder realizar la prueba, como decía el doctor, si en caso que modificaba o no la conducta, el primer planteo era hacer hormonoterapia exclusiva. Si querés pasar a la siguiente, y bueno, la consulta al panel, si en este caso indicaría una prueba Oncotype para esta paciente. ¿Ahora sí? Creo que hoy en día y con todo lo que hemos expuesto previamente, nadie dudaría en contestar que sí, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de conocer el resultado, adelante, Adri. La paciente pudo costearse, se hizo el estudio, y acá está el resultado que nos dio un recurrence score de 25. Y bueno, si está en un valor límite, y bueno, la idea era con el panel si querían algún comentario sobre este resultado en una paciente de 53 años perimenopáusica o premenopáusica. Doctor. Es un caso bárbaro, ¿eh? Porque trae a colación el 9%. Personalmente, ya lo manifesté, perimenopáusica tiene ovario funcionante. Por lo tanto, a efectos estadísticos es una premenopausia. Era de bajo riesgo, 11 milímetros y grado 2. Acuérdense que es la prueba del 4, ¿no? Si entre grado y tamaño tumoral suma hasta 4 bajo riesgo y suma más de 4 es alto riesgo. Fácil. Todo bien, 15, 27, 15, todo bárbaro. La señora hubiera quedado subtratada, categóricamente subtratada. Porque resulta que es una premenopáusica con un recurrence score entre 21 y 25. El beneficio promedio de la adición de quimioterapia es 7.8%, que por ser de bajo riesgo es de 5.9%. 6% quimio, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, y otro de los datos, justamente, como ya previamente también se mencionó, es el tema de la edad, justamente, y bueno, el doctor tiene la suerte de tener todos esos números muy, muy presentes, pero para todos los demás, creo que ese esquema final que tenemos deberíamos tenerlo hoy en día en el consultorio continuamente, si pudiéramos acceder a esto para poder recordar y saber justamente y cómo es la escala cuantificada, porque bueno, acá hay un corte y a ese corte hay que hacerle caso, ¿verdad? Pero, ojo, y en ello con el tema, ¿no? Es decir, el corte en Taylor es más de 50 menos de 50. Simplemente como subrogante. Es decir, si la señora tiene 53 años, pero su ovario funciona, es una premenopáusica. El DNI es otra cosa, pero el DNI le decimos nosotros, ¿cómo se llama? La cédula. La cédula. La cédula dice, pero la señora biológicamente es premenopáusica. Entonces no está en el 0 a 25 sin beneficio. Mínima. Una sola cosita. Ducto lobulillar o ductal, lo que sea, me es igual. Hay un estudio de Tadros con 5.000 ductos lobulillares comparados con, son 610.000 casos en Cotai. Irrelevante, los resultados son los mismos. Y la invasión vasculolinfática también está estudiada con Oncotype. No tiene ningún impacto en la evolución de las pacientes de acuerdo al resultado del Oncotype. Era una síntesis para todos. Exactamente. Muchas gracias, Adriana. A ustedes. El siguiente. La siguiente diapo de esa. Sí.
la grabación. Doctor, le acaba de decir usted lo de la edad, ¿no? Ahora, ¿por qué si el Taylor X está hecho con edad, adoptamos el otro criterio? Porque cualquiera podría discutir ese punto. Perdón, es una discusión sin solución. La mayoría de los trials divide en 50 años. ¿Por qué? Porque la edad promedio de la menopausia en Occidente está entre 50 y 51 años. Ahora resulta que, te doy un ejemplo, hace muchísimos años me derivó una paciente de Roca, provincia de Río Negro, para lo que operara de un sarcoma de útero. Acordaste que en mi juventud fue ginecólogo. Ok, que le operaron un sarcoma de útero. ¿Qué sarcoma de útero? 53 años, tenía un embarazo de 4 meses y pico. ¿Le vas a decir que era posmenopáusica porque tenía 53 años? Tuvo que suspender el casamiento de la hija porque ella, que era la madrina, tuvo que tener la nena. Estaba hablando de época que no había ni ecografía, pero la placa mostró el bebé adentro. Es así. ¿Por qué no se utiliza? No hay forma de determinar con los tiempos de un protocolo de investigación pre- y posmenopáusicas. ¿Responde lo usó? Sí. ¿Querés que te diga que tiene un gap? Tiene un gap. Dice que son premenopáusicas las pacientes que menstruaron dentro de los últimos 6 meses. Y son posmenopáusicas las que hace más de 12 meses que no menstruaron. Entre 6 y 8, ponele lo que quieras. No hay forma. No hay fotos para saber si está premenopáusica. Y otra preguntita, ya que lo tengo acá. En el registro brasilero, ¿por qué había un número tan alto me quedé pensando, de quimio? Buena pregunta. El primer autor es el doctor André Matar, se lo hemos preguntado. Hay un tema de criterio, ¿no es verdad? O sea, son mucho más agresivos. Pero además, viste, en las tablas había subpoblaciones de pacientes con riesgos muy calificados. Entonces, por ejemplo, todas las con axila positiva le hacían quimio al 100%. 100%, no zafaba a nadie. Cuando resulta que llegaron todas las posmenopáusicas, los cambios fueron, sí. A compartir uno de los casos de su práctica clínica. Adelante, Sandra. Esta es una paciente de 50 años, premenopáusica, que se le realizó una cirugía conservadora de mama izquierda con biopsia de ganglio centinela. La anatomía patológica mostró que se trataba de un carcinoma cribiforme invasivo de 12 milímetros, grado histológico 1, receptor de estrógeno y progesterona ambos positivos, un HER2 1 más, o sea, un HER2 low hoy, con un KI 67 del 8% y 2 ganglios centinelas negativos. Esta paciente pudo realizarse un oncotype, pero yo creo que es una de las pacientes, esta es mi opinión, pero quisiera preguntarle al doctor si no se pudiera acceder al oncotype, si es una paciente a la cual le podríamos indicar una hormonoterapia con mayor tranquilidad. ¿Qué tranquilidad te da errar una de cada 11? Y sí, yo si no tuviera oncotype le hubiera indicado endocrinoterapia, ¿no? Esa era la Ahora, sí, claro, estamos de acuerdo. Ahora la evidencia dice que 9% es una cada 11 y que una cada 11 le erramos. Claro, por eso, si no dispusiéramos de él, es una de las pacientes a la cual uno le indicaría solamente endocrinoterapia. Sí. Bueno, pero no, la paciente se pudo hacer el oncotype. Siguiente. Y bueno, mostró un recurrent score de 7, bajo, por lo cual la paciente recibió endocrinoterapia exclusiva en base a tamoxifeno y goserelina, una paciente premenopáusica. ¿Puedo molestar un poquito más? Ahí trajiste a colación un punto muy importante, ¿no? Porque le hiciste supresión de función ovárica. Sí. A una paciente de bajo riesgo. Pero premenopáusica. Y si no, la supresión de la función ovárica tiene que ser, ¿no? Premenopáusica. Pero resulta que eso es toda una cosa que también hay que reinterpretar. Porque si uno mira estrictamente las tablas de Sofitex, acá está ahí también hubo un subrogante,
Vieron que se separan las poblaciones que recibieron quimio, tienen este beneficio, las que no recibieron quimio, son subrogantes de alto y bajo riesgo. La pregunta es, entonces, la guiamos por, ahora yo tengo una paciente que si vos me hubieras dicho y le voy a hacer solamente tamoxi, ok. Y cuando llega a menopáusica, la switcheo, le hace supresión, ok. No te vas a enterar cuando va a entrar en menopausia la señora. Me enteré. Antes de empezar el análogo, porque No, tiene 50. no, terminó su adyuvancia y empezó a menstruar nuevamente. Luego de 5 años. ¿A los 55? Sí. Caprichosa. Caprichosa. Ok. Muy buena la supresión de la función. Bueno, este caso cuando lo conversábamos con Sandra decíamos, tendrá algo lindo para discutir, porque en definitiva es los que en el comité de tumores todos diríamos, sí, le hacemos endocrinoterapia como hacemos y bueno, no nos complicamos la vida. Sin embargo, bueno, ese número de 1 cada 11 en el error, creo que nos pesa mucho cuando lo retenemos. Así que bueno, nos pareció muy lindo también compartirlo. Si bien hay algunos otros casos más, creemos que por la hora es un buen momento como para finalizar esta muy criteriosa actividad. Vamos a darle lugar a las últimas preguntas, tanto presenciales como del chat, para poder ir cerrando y no continuar con más casos clínicos. Así tenemos unos minutos para poder hacer preguntas. De mi parte, muy agradecida al laboratorio, a Camila por toda la logística. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder discutir estos temas y dejo entonces las preguntas abiertas para el público. Buenas noches, gracias por la presentación y felicitaciones. Una pregunta, o dos en una. ¿Qué costo tiene en Buenos Aires, en Argentina, el Oncotype X, y si está cubierto por la seguridad? Sí, son importantes. Pregunta qué costo tiene en Argentina. Digamos, el costo nominal está alrededor de los $5.000, lo cual significa que en Argentina cuesta $1.800. Si querés te lo pongo en dólar soja o en dólar, ¿no? Pero es a cambio oficial. Por lo tanto, si hoy, no sé hoy, ayer, el dólar estaba entre 970 y 990 y el oficial estaba, entre 350 y 365, los $5.000 son $1.800. Respecto a la cobertura, en Argentina es muy variado porque es un caos. Tenemos centenares de sistemas de salud, centenares. Algunos reconocen Oncotype, algunos sistemas provinciales, algunos nacionales, algunos en general sindicales y los financiadores también. Y otros no. Quiere decir que la cobertura es absolutamente heterogénea. Lo que pasa es que en Argentina se ha transformado en una palabra mágica, recurso de amparo. En el mundo. Oh, sí. Pero bueno, el acceso no es fácil, ¿no? Yo más que una pregunta, una reflexión. Creo que a todos nos pasa que a nivel público es donde menos tenemos pacientes que pueden acceder a hacerse el Oncotype. Es más, ni siquiera lo ofrecemos con la culpabilidad nuestra. Porque primero muchas veces ofrecemos recursos de amparo para drogas de alto costo y a nivel público mucha gente tampoco quiere hacer el recurso de amparo. Uno le dice abogado y es como que mejor no. Por más que hay abogados a nivel de la facultad que lo hacen en forma gratuita. Y para esto, que es una decisión, creo que una decisión de tratamiento, probablemente estamos sobretratando. Pero estamos sobretratando sabiendo de que esas pacientes no se van a poder hacer y uno también ya con la angustia propia de la enfermedad. Angustiarlas además por un estudio que no se van a poder hacer, en general no se lo decimos. A nivel privado, también depende de los lugares en los que estemos. En un seguro probablemente se lo podemos decir.
a nivel de las instituciones mutuales, que es parecido a lo de ustedes, pero no es lo mismo, en la mayoría tampoco se lo podemos decir, porque hay gente que sabemos de dónde provienen o que están por FONASA, están vinculadas a la institución, pero que tampoco tienen medios como para poder costeárselo. Entonces, como usted bien decía, creo que es un problema de costo. Todavía en Latinoamérica no hemos tenido juicios como en Estados Unidos y por eso es una recomendación fuerte. Pero no le veo mucho la salida. Y tampoco es que sea tan caro ahora, porque si uno piensa en la medicación de alto costo, yo en este momento trabajo en el Fondo Nacional de Recursos, soy médica asesora del mismo, que es la entidad que nos provee la medicina de alto costo. Y la veo difícil también de que el Oncotype pueda entrar. ¿Por qué motivo? Porque ya no dan los números para todas las drogas de alto costo que hay. Y todos los días peleamos. El otro día tuve que pelear para que me dieran 6 dosis de pertuzumab, trastuzumab en neoadyuvancia, porque nos querían dar 4. Y le digo, pero nosotros hacemos otro plan de tratamiento. Pero basados en el estudio Neofer, ellos querían dar 4. Entonces, es como que la veo tan difícil que no sé cuál va a ser la solución. Creo que probablemente, no sé, las instituciones de asistencia médica van a tener que de alguna forma financiar algo, que tratemos de que entren los PIAs y que el paciente pague un porcentaje y que el resto lo pague la institución, porque ahora casi todas las instituciones también están paradas, no, que entre todo al Fondo Nacional de Recursos. No dan los números, esa es la realidad. Sí, el tema es muy complejo, ¿no? Igual, sobre todo los originales, porque el Neofer hace 3 primero y 3 después, pero 3 más 3 son 6, no son 4. Así que miran cómo les gusta. Pero sí, es un problema grave. Ahora, ¿de dónde va a salir la inquietud de autorizarlo si no es de la presión de los médicos y las pacientes? Es que sí, son los médicos y los pacientes los que tenemos que hacerlo. Tienen que presionarlo. Porque yo creo que lo que usted decía, a nivel de las instituciones mutuales tenemos que plantear, va a haber un alto porcentaje que no va a gastar en hospital de día, que no va a gastar en drogas de quimioterapia, pero ellos ven el gasto en este momento, no ven el bosque, ven el árbol. Sí, el impacto presupuestario. Entonces, ¿cuánto cuesta aquí en Argentina? Te puedo decir. Si vos le indicás hoy abemaciclib en adyuvancia, allá es posible. Por recurso amparo únicamente. No, pero allá está autorizado, ¿no? Sí. Entonces resulta que son 2 años de abemaciclib. 104 semanas son 2 años. El costo de Oncotype equivale a 15 días de tratamiento con abemaciclib. 2 de las 104 semanas. Difícil. Sí, sí. Guardemos el número. ¿Algún otro comentario o pregunta? Aníbal, gracias por la conferencia y gracias por tratar de hacerla siempre desde la medicina basada en la evidencia y no asentada en la opinión. Me parece que es la mejor forma de tratar de transmitir situaciones. Desde ahí, desde la medicina basada en la evidencia, me preguntaba cómo podemos tomar decisiones hoy en un escenario diferente del que nos presentaste, porque todo lo que hablamos es adyuvancia. ¿Cómo podemos bien decidir en un escenario de neoadyuvancia? ¿Por qué? Porque podemos tener una enfermedad luminal y saquemos de la situación que la paciente sea tributaria a un tratamiento conservador por el tumor primario, que es el gol estándar, sino estaríamos buscando un beneficio que llevara a ese tratamiento conservador buscando disminuir volumen en la mama. Acá de lo que hablo es de analizar un hecho que es frecuente en la práctica clínica en la mastología, que es intentar bajar la morbilidad evitando un vaciamiento axilar, o tenemos una paciente con enfermedad luminal que se presenta con axila positivo. Y me voy a parar en frases que tú utilizaste. Tú dijiste la quimioterapia, si recurre a ese score para una posmenopáusica, para llevarlo a un escenario claro, no da por encima de 25, no le sirve para nada. Analizado aunque en términos de sobrevida libre de enfermedad. Podemos decir que bajar la morbilidad evitando un vaciamiento axilar no le sirve para nada. ¿Cómo tomamos la decisión? Porque ya sabíamos que para la enfermedad luminal,
que para una axila de una enfermedad luminal podríamos discutir para un A o un para un B, pero los entornos de respuesta patológica son cercanos al 20%, pero respuesta patológica no es igual, ya lo sabíamos, a sobrevida libre de enfermedad. Entonces, ¿la beneficiamos? ¿No la beneficiamos? ¿No le sirve para nada? ¿Cómo tomamos la decisión? ¿El escenario del Oncotype en la adyuvancia es sostenible desde la medicina basada en la evidencia? Te digo lo que hay, la data que hay. Es decir, en primer lugar, trabajos con Oncotype en neoadyuvancia hay un montonazo. En Estados Unidos los de Bear, los de Alison Pease, en Japón que fueron los pioneros, Akashi Tanaka, Matsuda, Ueno, todos usando Oncotype en neoadyuvancia, ¿no? De hecho, el Transneos de Hiroshi Iwata validó Oncotype en neoadyuvancia. Transneos, si ustedes se fijan aquí en CCM, en neoadyuvancia, cuando habla de las condiciones para pedir una prueba genómica en neoadyuvancia, tiene dos referencias bibliográficas. A Hiroshi Iwata y Alison Pease. Son las únicas que hay. Las dos son estudios con Oncotype. Hoy hablábamos además que es perfectamente realizable en core. Hay un estudio de cerca de casi 1 millón de pacientes, de David Jakubowski y de Frederick Benner, viendo si era distinto el resultado en hecho en la core y en hecho en pieza quirúrgica. Son 132.000 core. Ahora, el tema es que vamos a tener que esperar la rama neo del ADAPT para que haya una validación por parte de Exact Science. O sea, la prueba está, y está validada desde el punto de vista básico, pero no hay trials de fase 3 en neoadyuvancia. Los trials que han de neoadyuvancia son todos chiquitos. Entonces yo estoy seguro que esto se va a utilizar también en neoadyuvancia, pero siempre y cuando lo utilice con uno u otro criterio. Es decir, le voy a hacer quimio para optimizar la cirugía, porque por los metaanálisis no tiene el peso pronóstico. Te guste Cortázar, te guste von Mimbix, no tiene el peso pronóstico en los luminales, la PCR, que tienen HER2 en triple negativo. O lo voy a usar para cambiar la estrategia de neoadyuvancia y lo voy a hacer neoendocrino adyuvancia. Bueno, ahí es donde creo que la rama, el ADAPT cycle, es decir, la rama de neoadyuvancia de ese enorme trial, nos va a dar una respuesta definitiva, ¿no? Usa Oncotype y Ki-67 dinámico. Y nos dice, está hormono solo. Neoadyuvancia, hormono solo. Sí, claro, que plantearse es perfectamente lógico. Seguro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos por la presencia y gracias a todos los que están conectados también. Damos entonces por finalizada esta excelente actividad del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.